A todos mis hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por su fidelidad y estamos agradecidos con Él que nos permite estar nuevamente congregados en su nombre para adorarle, para exaltarle. Y obviamente en este momento venimos a su palabra para recibir también consejo, dirección, guía para nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y hoy vamos a estar examinando los versos 2 al 4. Mateo capítulo 6, versos 2 al 4. Habla su Biblia, por favor, en ese pasaje. Mateo capítulo 6, versos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Oremos juntos, hermanos. Señor, nuestros corazones deben estar bien preparados para lo que tienes que decirnos a través de tu palabra en esta mañana. Por eso pedimos, Señor, tu gracia especial, la gracia del entendimiento, la gracia de un corazón dispuesto y obediente para que podamos escuchar y aplicar lo que dice el Espíritu a través de tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea el Maestro, el que nos ilumine y nos guíe a toda verdad y que nos traiga convicción a nuestros corazones para que a través de tu palabra seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Oramos en el precioso nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Después de haber confrontado las falsas tradiciones de los ancianos, después de haber confrontado las falsas enseñanzas de los ancianos, Jesús se propone confrontar las falsas prácticas también que ellos tenían. ¿Sabe? Para los judíos habían tres grandes obras cardinales de la vida religiosa. Tres grandes pilares sobre los que descansaba la vida religiosa, que eran el dar limosnas, la oración y el ayuno. Estas tres obras eran los grandes pilares de la fe judía. Y el Señor pone en evidencia que incluso esas obras de justicia pueden hacerse por los motivos equivocados. Jesús usó los tres ejemplos más importantes de devoción religiosa del judaísmo para ilustrar su punto. Cristo utiliza ahora el principio general que Él estableció en el verso 1. Recuerdan, Jesús nos enseñó que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo debe hacerse, todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios. Y toma ese principio y lo aplica a cada uno de estos tres ejemplos. Comenzando con el de dar limosna, con el de dar a las personas necesitadas. Y Jesús contrasta aquí dos prácticas antitéticas a la hora de dar. O sea, dos prácticas totalmente opuestas a la hora de dar. ¿Qué prácticas son estas? Bueno, en estos versos vamos a ver el contraste entre la práctica
rechazada por Dios en el verso 2 y la práctica recompensada por Dios en los versos 3 y 4. Vamos a empezar con la práctica rechazada por Dios. En el verso 2, note que Jesús comienza diciendo, por eso, y obviamente lo que está haciendo ahí es conectar lo que acaba de decir en el verso 1 con lo que va a empezar a decir ahora en el verso 2. Por eso, cuando des limosna, ¿sabe? El término limosna ahí es la traducción de un sustantivo griego que significa hacer obras de caridad, acciones por compasión a los pobres. Y es el término del cual obtenemos nuestra palabra en español beneficencia. ¿Ok? Beneficencia. Y es utilizado como un sinónimo de la caridad, hacer obras de caridad o de beneficencia. Ahora, algo que debemos entender es que en aquel contexto, en el contexto en que Jesús estaba hablando, no había programas de ayuda del gobierno, no habían programas de ayuda gubernamentales como la hay hoy. No existían orfanatos, no existían lugares donde las personas podían ir a recibir ayuda. Así que debemos entender esto en este contexto, ¿cierto? Ahora, también debemos comprender que cuando usted estudie la Escritura a lo largo del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, tanto en la ley de Moisés como en la literatura sapiensal, como en los profetas, vemos que Dios ordenó, fíjense que no sugirió, Dios ordenó a su pueblo que debía ayudar a los pobres. Fue un mandato de Dios a su pueblo. Por ejemplo, voy a dar algunos textos, obviamente por razón de tiempo no voy a citar muchos, ¿verdad? Si usted ve en Deuteronomio capítulo 15, verso 11, dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno con liberalidad. Y sabe, la palabra liberalidad puede ser también traducida como con generosidad. Con generosidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en la tierra. Levítico 19:10, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Y así usted puede ver que hay pasajes a lo largo del Antiguo Testamento en los cuales Dios ordena a su pueblo que socorra a los pobres, que ayude a los pobres. William Barclay afirma que para los judíos la limosna era el deber religioso más sagrado. La limosna para los judíos era el deber religioso más sagrado. Dar limosna, y esta es la parte torcida, ¿bien? Era la parte equivocada, era la parte errada. Dar limosnas y ser justos eran una misma cosa. Dar limosna significaba ganar méritos ante Dios e incluso obtener la expiación y el perdón de los pecados. Obviamente ya estamos viendo ahí que para los judíos dar limosna era un medio para alcanzar la salvación. Algo que obviamente no es una enseñanza bíblica. ¿Bien? Y él menciona un dicho rabínico que afirmaba que mayor es quien da limosnas que quien ofrece todos los sacrificios. Recuerden, los sacrificios era el modo con el cual los hombres buscaban el perdón y la reconciliación con Dios. Y para ello era primario las limosnas por encima aún de los sacrificios. La limosna ocupaba el primer lugar
en el catálogo de las buenas obras. O sea, era lo más importante para ellos. Así que era entonces natural e inevitable que aquellos hombres que deseaban ser vistos como piadosos, como realmente creyentes, dieran limosnas. Dieran limosnas. Ya enfaticé el hecho de que hay un error aquí, porque ellos estaban viendo las limosnas como un medio de obtener la gracia, el favor, la misericordia de Dios. ¿Ok? Ahora, note que Jesús dice a continuación, cuando des, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Y el Señor obviamente esperaba que sus discípulos fuéramos dadores generosos. Fuéramos también, estuviéramos dispuestos a ayudar a los necesitados. Por tanto, lo que quiero que entienda es que Jesús no está confrontando aquí la generosidad de su pueblo. No está confrontando el hecho que su pueblo debe sentir compasión y socorrer a los necesitados. Eso no es lo que está confrontando, sino la hipocresía detrás de la acción. La práctica detrás de la acción. La Biblia nos enseña que el dar es una práctica que debe ser exclusiva entre Dios y usted. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En otras palabras, cada uno de nosotros, cuando va a dar, ya sea limosna o ya sea ofrenda o lo que vaya a dar, debe hacerlo con una actitud del corazón, no por obligación y no de mala gana. Si usted al meter la mano en el bolsillo siente, no quiero hacer esto, mejor no lo haga. Porque de otro modo no está haciendo algo que realmente agrade a Dios. O sea, no debemos hacerlo ni por mala gana ni por obligación. La Biblia nos enseña que es un deber de todos los discípulos de Cristo el dar según sus posibilidades, según nuestras posibilidades individuales. Y como explica el doctor James Montgomery Boyce, en el mundo actual la caridad se practica a gran escala y se considera el resultado natural de la benevolencia innata del espíritu humano. O sea, mucha gente piensa que la razón por la cual se hacen obras de beneficencia es porque los seres humanos somos buenos. El doctor Boyce explica que en realidad no es así. La verdadera caridad llegó al mundo a través del cristianismo. Y la caridad que vemos hoy mediante la Cruz Roja, fundaciones benéficas, aún en el gobierno, es puramente un subproducto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el punto que está haciendo es que la idea, esa mentalidad de ayudar a otro, de socorrer a otro, viene obviamente como parte de lo que el Señor, la obra del Señor en su pueblo y cómo Él ha inculcado esos valores, cómo esos valores vienen como parte de la idea del cristianismo en la sociedad. Y lo que vamos a observar a lo largo de este sermón, el Sermón del Monte, es que Jesús lo que está aquí es confrontando la motivación de nuestros corazones detrás de la acción. Recuerde, Jesús no está confrontando aquí la idea de dar, de ayudar, de socorrer. No, al contrario, es algo que debemos hacer, es algo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús está examinando, lo que Jesús nos dice a nosotros que debemos examinar, es la motivación por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y la semana pasada establecimos el principio, la motivación detrás de todo lo que hacemos debe ser, ¿qué cosa? Glorificar
a Dios. Y es por eso que en base a esa motivación, en base a eso que Él ya ha establecido, ahora Jesús exhorta a las personas que le estaban escuchando predicar este sermón y les dice: al dar, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. En otras palabras, Jesús empieza a confrontar aquí una práctica que era habitual en aquel contexto, algo que ellos hacían. Algunos han interpretado estas palabras de forma literal y creen que frente a quienes iban a dar las limosnas, marchaban unos hombres con trompeta y cada vez que veían a un limosnero empezaban a tocar para llamar la atención. Sin embargo, no hay evidencia de que tal costumbre se practicara jamás. Por lo tanto, debemos entender estas palabras de Jesús como en un sentido figurado, O sea, lo que Jesús está usando aquí es un lenguaje hiperbólico, está exagerando algo, pero lo hace con un propósito, y es describir la atención que los escribas y fariseos atraían a sí mismos cada vez que iban a hacer obras de beneficencia. Cómo ellos buscaban llamar la atención y que todo el mundo viera lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos iban a dar estas ayudas, antes de hacerlo, las ayudas eran anunciadas públicamente en la sinagoga, y no solamente dentro de la sinagoga, sino también en las calles de alrededor, donde ellos sabían que se reunían los pobres. Llamaban a esta gente cuando iban a dar estas donaciones caritativas. Pero lo que Jesús está aquí confrontando, vuelvo y repito, es la motivación que ellos tenían para hacerlo. Ellos no daban estas ayudas, no lo hacían por obediencia a Dios, ni por amor a los pobres, sino por orgullo y vanagloria personal. No lo hacían por compasión, sino meramente por ostentación, para que los hombres los vieran y los elogiaran, los alabaran, los reconocieran. Esa es la práctica hipócrita que el Señor rechaza en estos versos. Es la práctica hipócrita que Jesús está confrontando cuando hacemos algo no para la gloria de Dios, sino para que los demás nos vean y digan: wow, qué religioso, qué bueno es, qué noble es, qué gran persona. ¿Sabe? Mucha gente hace obras de caridad y da grandes sumas de dinero, pero detrás de esa obra de caridad usted ve que mucha gente quiere que todo el mundo sepa quién lo hizo. Donan dinero para que hagan un edificio y después le ponen su nombre en el edificio. Donan y después ponen, en fin, la gente quiere que todo el mundo sepa cuánto dio. Y esa práctica hipócrita es lo que Jesús está confrontando aquí. Fíjense, Jesús denunció repetidamente a los escribas y fariseos de su época y los llamó hipócritas. Y lo vemos incluso, no voy a citar los demás versos porque hay más versos en Mateo, pero voy a citar nada más que en los versos que están aquí en este contexto. Lo vemos en el verso 2, lo vemos en el verso 5 y lo vemos en el verso 16 de aquí del capítulo 6. Jesús le dice hipócritas 3 veces en este contexto. ¿Ok? Jesús puso sus obras en la misma categoría de las que hacían los gentiles paganos en el verso 7. Note, está hablando de los escribas y los fariseos, y cuando habla de la oración, pone sus prácticas al mismo nivel de las obras que hacían los gentiles paganos. Y eso está implicando que para Jesús los hipócritas estaban en la misma condición espiritual que los gentiles que no conocían a Dios. Porque estaban perdidos
a pesar de toda su actividad religiosa, a pesar de todo lo que hacían, a pesar de todas sus ofrendas, de todas sus oraciones, a pesar de todos sus ayunos, dice Jesús, ustedes están perdidos. Ustedes no conocen al Dios vivo y verdadero. Note, hacían obras religiosas, pero la motivación no era la correcta y por tanto el resultado no era el correcto. Ahora, el punto es que obviamente un discípulo de Cristo no debe ser un hipócrita. No debe ser un hipócrita o no es un hipócrita. Pero Jesús advirtió en Mateo 16:6 a sus discípulos, les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Sabe? El Señor advierte a sus discípulos del peligro que representaban no solamente las falsas enseñanzas de estas personas, sino también las prácticas dañinas que ellos tenían. O sea, la hipocresía con la cual practicaban sus obras. Recuerde, las obras no salvan a nadie. Las obras son un fruto de la salvación. Nadie va a ser salvo por obra. Podemos hacer muchas obras, pero las obras incluso no tienen ningún valor si no se hacen con la motivación correcta, con el propósito correcto, que es traer gloria a Dios. Los fariseos predicaban, pero no practicaban. Y ponían énfasis en la apariencia externa para ser visto por los hombres, en lugar de ser sinceros en su fe. ¿Sabe? El término hipócrita que usa Jesús aquí es una palabra antigua que se usaba para referirse a un actor. Y todo el mundo sabe lo que es un actor, ¿verdad? Conocemos los actores de películas y de novelas y de todas esas cosas. O sea, un actor es un intérprete. Alguien que personifica a otras personas, que personifica un rol, un papel. Originalmente esta palabra se usaba para referirse a los actores griegos. Los actores griegos que usaban unas máscaras, se pintaban unas máscaras y las ponían en sus rostros, que describía de manera exagerada el papel que estaba dramatizando o interpretando. Y es por eso que, por obvias razones, este mismo término llegó a utilizarse para alguien que fingía ser quien no era. Un hipócrita es alguien que finge ser quien no es. Ahora, debemos entender algo. Por ejemplo, cuando usted va al cine, cuando usted va a un teatro, el actor no está engañando a nadie, porque todo el mundo que va a un cine o a un teatro sabe que los actores simplemente están interpretando un rol, un papel, ¿cierto? Usted no se enoja con el actor, aunque hay veces que sí, que la gente se enoja, porque cuando uno hace muy buen el papel, la gente se enoja y piensa que el hombre es el malo o la mujer, ¿verdad? Pero en realidad usted sabe que es un rol, un papel. La persona simplemente está haciendo algo, representando algo que no es. Ahora, el problema con el hipócrita religioso es que con sus obras, con sus prácticas, se propone deliberadamente engañar a las personas. Y todas sus prácticas son una representación, un engaño, y las hace con el propósito específico de recibir el aplauso y el reconocimiento de quienes lo rodean. El hipócrita religioso actúa para impresionar a otros con sus prácticas, con sus obras, con su ministerio. Sí, podemos ser hipócritas siendo pastores, siendo ancianos, siendo líderes de una congregación. De hecho, Jesús está confrontando a los líderes de aquel contexto.
Y es por eso que toda persona debe examinar su propio corazón. Todos nosotros debemos examinar nuestro propio corazón. Esto que yo hago, lo hago con la motivación correcta, es para adorar a Dios, es para la gloria de Dios, o estoy buscando reconocimiento humano. La Biblia está llena de ejemplos de hipócritas religiosos. Y no voy a citar muchos porque obviamente yo creo que ustedes conocen la mayoría. Simplemente voy a citar, por ejemplo, Judas Iscariote. La Biblia nos enseña que este fue un gran hipócrita. Cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume sumamente caro, Judas se quejó de que el perfume se pudo haber vendido para dar dinero a los pobres. Pero la Escritura nos dice en Juan 12:6 que dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. ¿Se da cuenta? Fingió, los pobres, ese dinero había que haber usado para ayudar a los pobres, pero lo estaba haciendo por codicia, no porque realmente le importaran los pobres. Era un hipócrita. Otros hipócritas que vemos fueron Ananías y Zafira, ¿recuerda? En el libro de los Hechos, ellos afirmaron hipócritamente que habían donado a la iglesia todos los ingresos de la venta de una propiedad, cuando en realidad se habían quedado con una parte de ese dinero. Obviamente su objetivo era buscar reconocimiento humano. Era buscar que la gente dijera, ¡wow! ¡Qué buenos eran Ananías y Zafira! ¿Cierto? Lo que ellos no contaron fue con que el Señor iba a ejercer disciplina inmediata en su iglesia. ¿Sabe? El Señor disciplina a su iglesia. A veces no lo hace de manera inmediata como aquí, pero créame, la Biblia dice que el Señor disciplina a su iglesia. Cada vez que practicamos la Santa Cena, se estábamos diciendo, hermano, como advirtió Pablo, no participe de la Santa Cena sin arrepentirse de sus pecados. Porque el Señor disciplina a su iglesia. ¿Y qué pasó con ellos? Ese mismo día, los dos murieron. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 5, versos 1 al 10. Un hipócrita religioso actúa para impresionar a otros con sus obras, con su ministerio, mientras su propia alma se marchita. Su propia alma se marchita. O sea, sabe que no está haciendo las cosas para la gloria de Dios, sabe que no está en el camino correcto, pero sigue en ese camino porque su única intención es recibir recompensa, reconocimiento humano. La motivación por las que los hipócritas daban limosna, según Jesús, dice aquí, era para ser alabados por los hombres. O sea, esa era su meta, su objetivo, ser alabado, ser reconocido por los hombres. No lo hacían por compasión al prójimo, por amor a su prójimo. Y tampoco lo hacían para glorificar a Dios, sino que buscaban su propia gloria, su propio reconocimiento, exaltarse ellos mismos. Note cuál es la conclusión de Jesús. Note cuál es la conclusión de Jesús. Dice Jesús, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Sabe? También puede ser traducido de esta manera. En verdad les digo que ya han recibido el pago completo. El pago completo. O sea, el término que se usa es un verbo griego, que era un término técnico, comercial, y quería decir recibir el pago total y entregar un recibo por él.
era cuando ya se hizo el pago, ya la transacción está completa, está cancelada. No vas a recibir nada más a cambio. Y déjeme decirle, no sé si usted entiende lo que yo estoy explicándole, pero estas palabras de Jesús son aterradoras. Aterradoras. Dan pánico. Porque están diciendo que si lo único que buscas es la gloria de los hombres, eso es todo lo que vas a obtener. Es todo lo que vas a obtener. Jesús enseña que si damos dinero, ya sea para ofrendar o para causas benéficas, y lo hacemos para agradar a los hombres, lo único que obtendremos será la admiración y el reconocimiento de los hombres. Pero eso es todo lo que obtendremos. Ese será el pago total, el pago completo. Ya no se nos va a deber nada y no se nos pagará absolutamente nada más. Así que si ese es nuestro motivo para dar, si ese es nuestro motivo por el cual estamos dando para obras de caridad, para las ofrendas, para lo que sea, ya hemos recibido nuestra recompensa total. ¿Cuál es esa recompensa? La alabanza y el reconocimiento temporal de los hombres. Pero el punto que es absolutamente aterrador para mí es que lo que eso implica, y es lo que esta gente no entendía, porque ellos lo hacían todo esto para obtener recompensa de Dios. Pero el punto de Jesús es que quienes hacen esto con esta motivación no obtendrán recompensa del Padre. Eso es lo aterrador. Imagínense, puede pasar usted la vida entera siendo un religioso, ayunando, ofrendando, dando, y que al final todo lo que usted hizo no valga un centavo. Si todo lo que buscamos es el reconocimiento temporal de los hombres, no obtendremos recompensa del Padre. No habrá recompensa eterna. Y esa es la práctica hipócrita que Dios rechaza. Cada vez que hagamos algo, tenemos que preguntarnos, ¿qué motivación tengo yo para hacer esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Recuerde, todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios y para bendecir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y hemos examinado la práctica rechazada por Dios, que es la práctica hipócrita de dar para buscar gloria humana. Y ahora vamos a analizar la práctica recompensada por Dios en los versos 3 y 4. Versos 3 y 4. Esta es la práctica recompensada por Dios. Dice Jesús, pero tú, y obviamente está estableciendo una distinción entre la práctica de los hipócritas y ahora los verdaderos discípulos. Ese pero tú implica, no hagas aquello, pero tú, ahora vamos a ver lo que debes hacer. Bien, esto es lo que realmente debemos hacer usted y yo. Así es como debemos actuar. Esta es la práctica que debemos seguir. Pero tú, cuando des limosnas, nuevamente Jesús da por sentado que sus discípulos seremos dadores generosos. Recordemos que la Biblia en el Nuevo Testamento también nos da enseñanzas referente a esto. Tenemos responsabilidad hacia nuestros hermanos. Como dice Santiago, capítulo 2, versos 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea,
¿De qué sirve que hablemos muy bonito y todo, pero no socorramos a la persona en necesidad, cierto? La fe genuina, la verdadera piedad se demuestra en las acciones, en las obras. El apóstol Juan también dijo en 1 de Juan 3, 17 al 18, y hago esta aclaración simplemente para que usted entienda que la enseñanza de socorrer a los necesitados no es solo del Antiguo Testamento, es algo que se espera de la iglesia, del pueblo de Dios. Bien, 1 de Juan 3, 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, si no mostramos amor, compasión por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, si no sentimos compasión y estamos dispuestos a compadecernos y suplir sus necesidades, dice Juan, es sencillamente porque el amor de Dios evidentemente no está en usted. El amor de Dios evidentemente no está en usted. Así que Jesús nos está enseñando que debemos dar con generosidad. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la práctica que Dios recompensa? ¿Cuál es la práctica que Dios recompensa? Bueno, Jesús nos dice aquí claramente cuál es la práctica que Dios recompensa. Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Se da cuenta? Ahora, obviamente, hermano, las dos manos están juntas. Es imposible hacer algo con una mano y que la otra no se entere. Físicamente hablando, ¿cierto? Tenemos que entender lo que hay detrás, la intención detrás de estas palabras. Significa que el acto de dar debe ser tan secreto que nosotros mismos nos olvidemos de lo que hemos hecho. Lo hagamos sin ninguna otra motivación ulterior. Que a nosotros mismos se nos olvide lo que hicimos. Porque al dar de esta forma mostramos que nuestra justicia está obviamente centrada en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Y note en el verso 4 Jesús dice, para que tu limosna o tu obra de caridad sea ¿en qué? En secreto. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. O sea, debemos tratar de hacer nuestras obras sin llamar la atención. Y digo, aclaro algo, no significa que siempre vamos a poder hacerlo de esa manera. Hay ocasiones en las cuales tenemos que hacer cosas evidentemente delante de otras personas. Pero lo que Jesús está diciendo es que no llames a otra gente para que la gente vea lo que tú vas a hacer. No te exhibas, no muestres al mundo cuán dador tú eres, cuánto tú das. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, escuche esa, ahí está el kit de todo lo demás. Ahí está el punto álgido, la enseñanza principal de este pasaje. Recordemos a quién servimos usted y yo. ¿A quién servimos usted y yo? Estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Entiende eso? Al Dios vivo y verdadero. Usted y yo debíamos estar conscientes de que vivimos cada día de nuestra vida en la presencia de Dios. Y que como dice la Escritura, no hay cosa creada oculta a su vista. O sea, Dios conoce cada pensamiento suyo y mío. Dios conoce cada sentimiento suyo y mío. Dios conoce cada práctica, cada acción suya y mía.
Dios conoce todo lo que usted hace y todo lo que yo hago. No hay cosa que haga oculta a su vista. Usted y yo pretendemos ocultarlo algunas veces para que la gente no sepa quiénes somos realmente, pero nunca podremos ocultarnos de la presencia de Dios. Usted y yo vivimos en la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Otras veces he dicho, si el próximo domingo aquí fuéramos capaces de poner una película con todo lo que nosotros pensamos, sentimos e hicimos durante una semana, ¿cuánto vendríamos el domingo que viene? Ahora, piense algo. Esa película existe. Dios va a examinar todo lo que usted pensó, todo lo que usted sintió y todo lo que usted hizo. ¿Lo entiende? Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta, dice la palabra en Hebreos 4:13. ¿Sabe? Podemos ocultarnos de los hombres, pero nunca podremos ocultarnos de aquel ante quien usted y yo tendremos que dar cuenta. Eso es lo aterrador. Que nosotros simplemente nos ocultamos de los hombres y tratamos de hacer cosas para agradar a los hombres y a veces no nos damos cuenta que en ese afán estamos obviamente descuidando la verdadera religión, la verdadera práctica, y es entender que todo lo que usted y yo pensamos, sentimos y hacemos es en la presencia del mismo Dios. Dios ve y lo sabe todo. Aterrador, ¿cierto? No queremos que nadie sepa quiénes somos realmente. No queremos que nadie nos conozca. No queremos que nadie realmente sepa cuáles son las batallas que tenemos en nuestro interior. Pero déjame decirte algo. Tú puedes quizás ocultar a otra gente, pero no la puedes ocultar de Dios. Dios lo ve y lo sabe todo de ti, todo de mí, todo. Él dijo, Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Nota a continuación, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Sabe? A diferencia de los hombres, a los cuales usted y yo podemos engañar e impresionar con nuestras obras, la Biblia nos dice que Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y recuerde, el corazón representa el carácter de la persona, la disposición interior de una persona. Dios mira nuestro carácter. Y recuerde que Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las malas acciones, el adulterio, todo lo demás. Por tanto, el corazón es lo más preciado que usted y yo tenemos. Y la Biblia nos dice que examinemos nuestro corazón y que velemos nuestro corazón como el tesoro más valioso que usted y yo podemos tener. Con respecto a la justicia, si tomamos el principio general del verso 1 y lo aplicamos en el ámbito de dar, ¿cuál debía ser el resultado entonces? Aun cuando hagamos nuestras obras en secreto y no recibamos ningún reconocimiento de los hombres, usted y yo tenemos que tener clara la motivación que tenemos que tener detrás de todo lo que hacemos. Y la motivación es esta. Usted y yo tenemos una audiencia, la más importante audiencia que usted y yo tenemos, ¿cuál es? Es Dios. Y cuando nuestra motivación principal es agradar
a esa audiencia por encima de cualquier otra, dice Jesús. Jesús declara que su Padre, que nuestro Padre Celestial, dice, nos te recompensará. ¿Lo ves ahí? O sea, cuando tú y yo hacemos lo correcto, con la motivación correcta, dice la Escritura, Dios, el Padre, te recompensará. La práctica que Dios recompensa y bendice es la que se hace y se olvida. La que se hace para glorificar a Dios y por amor al prójimo. Debemos dar con la intención de glorificar a Dios. Y de ser posible debemos hacerlo anónimamente. De esa manera, nuestras acciones no van a influir en la opinión que los demás tengan de nosotros. Por tanto, lo que hacemos queda entre Dios y nosotros. Y es Él quien va a evaluar nuestros verdaderos motivos y si realmente fueron motivos piadosos, si realmente lo hicimos para su gloria y por amor a esa persona, por compasión a esa persona, entonces vamos a recibir la recompensa que Él tiene para nosotros. En el día del juicio, nuestro Señor Jesucristo recordará y evaluará todas las buenas obras que usted y yo hicimos, incluso aquellas de las cuales ya nos hemos olvidado. Pero ¿sabe qué? Dios nunca olvida. Dios nunca olvida. Si usted ve Mateo 25, 34 al 40, dice la Escritura, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Amado, la práctica que el Señor condena es la hipocresía, la práctica hipócrita de hacer cualquier cosa para obtener reconocimiento y recompensas humanas. La práctica que Dios bendice es cuando hacemos nuestras obras por amor al prójimo, pero sobre todas las cosas la motivación principal siempre debe ser la gloria de Dios, porque esa es la única práctica que Dios bendice y recompensa. Te invito a orar. Padre, Señor, tu palabra nos enseña que tú miras el corazón. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad de corazón. Que nuestra generosidad al dar nazca de un corazón rendido a tu voluntad y apasionado por tu gloria.
Que nunca demos como los escribas y los fariseos, ya sea tratando de comprar la entrada a tu reino, Señor, por hipocresía o jugando un juego espiritual, cuando en realidad todavía somos carnales y estamos sin Cristo. Ayúdanos a dar en secreto, sabiendo que, Señor, tú recompensarás. Señor, que en lugar de dar con la intención de recibir una recompensa humana, una recompensa temporal, inútil, vacía, en lugar de buscar el aplauso y el reconocimiento de los hombres, que lo hagamos, Señor, buscando siempre dar gloria a tu nombre. Porque sabemos que de esa manera estaremos manifestando que realmente somos tus hijos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén, amén y amén.